Me subí al carro de mi esposo y en la guantera encontré un tubo de lubricante personal. No dije ni una sola palabra. Simplemente lo cambié en secreto por pegamento industrial de alta resistencia. Y lo que pasó después obligó a nuestros vecinos a llamar de emergencia a los bomberos. Qué bueno que estás aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like y suscríbete a mi canal, y cuéntame en los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me senté en la mesa de la cocina. El silencio en la casa era tan espeso como la neblina de la mañana. Un silencio que se había convertido en un huésped constante e indeseado. El viejo reloj de la pared, un regalo de bodas de mi difunta madre, marcaba con un ritmo implacable y acosador. Cada tic-tac era un recordatorio doloroso de una vida que empezaba a sospechar que no era más que una hermosa mentira, meticulosamente construida. Mi esposo Julián acababa de regresar de una de sus incontables cenas de negocios. No se veía solo cansado, sino atormentado, como si cargara con un secreto demasiado pesado para soportar. Su rostro era un mapa de fatiga y culpa, con líneas marcadas alrededor de los ojos y la boca que antes no existían. Aventó su saco en el sillón con un cansancio que parecía más actuación que realidad, se aflojó la corbata como si fuera una soga de la que quería escapar desesperadamente, y se dejó caer en la cama. Los resortes conocidos crujieron bajo su peso, sin que siquiera se tomara la molestia de bañarse. El leve aroma de su costosa loción aún flotaba en el aire, pero venía mezclado con una nueva fragancia extraña, un perfume floral dulce que se sentía como una intrusión. Una confesión descarada de una vida que yo no sabía que él estaba viviendo. Unos minutos después, el suave ronquido de Julián llenó la casa, un sonido que antes me daba consuelo, pero que ahora se sentía como una burla. Una canción de cuna para una tonta. Me levanté, moviéndome con la calma y práctica discreción de una esposa de 40 años, y comencé a recoger el desorden que había dejado en la sala, su saco, su cartera, su celular, su vieja laptop. La pantalla del celular seguía encendida, un correo nuevo brillando como un mal presagio. Fruncí el ceño. Julián nunca usaba el correo. Siempre decía, Julieta, esas cosas de la tecnología son demasiado complicadas. Prefiero hacer una llamada. Pero ahí estaba, un correo, a la vista, como un fantasma digital de una vida que yo no sabía que él llevaba. Con una curiosidad mórbida que se sentía tan incorrecta como necesaria, lo abrí. El mensaje era breve, apenas unas cuantas palabras que destrozaron mi mundo. Estuviste increíble esta noche, papá. Venía acompañado de un corazón rojo, un símbolo de cariño que atravesó el mío con un dolor helado y punzante. Me quedé inmóvil, como si alguien me hubiera abofeteado. El mundo digital era un espejo cruel, reflejando una verdad que yo tenía demasiado miedo de aceptar. Papá. Esa palabra resonaba en mi mente. ¿Quién lo llamaba así? ¿Y con ese tono tan íntimo, tan cariñoso? Deslicé la pantalla hacia abajo, con el pulgar temblando, buscando más pistas. Pero no había nada. Solo una dirección de correo rara, un revoltijo de caracteres sin sentido que no ofrecía respuestas, solo más preguntas. Un escalofrío me recorrió entera, no de frío, sino de un miedo profundo, que me calaba hasta los huesos. Se sentía como una corriente helada entrando por una grieta en la puerta de mi vida, revelando un cuarto secreto que nunca supe que existía. Volteé hacia la recámara y vi a Julián darse la vuelta entre ronquidos entrecortados, su rostro tranquilo, sereno, un contraste irritante con la tormenta que me rugía por dentro. Mi corazón latía como el de un ladrón sorprendido, un ritmo frenético y culposo. Rápido volví a dejar el celular en su lugar, con las manos temblorosas, casi se me cae. Seguí recogiendo, ahora con movimientos mecánicos, casi robóticos. Junté su ropa sucia para llevarla a la lavandería. Al revisar los bolsillos de su pantalón, sentí un papel doblado, crujiente y nuevo. Era un recibo de un restaurante de carnes finas en San Antonio, con la fecha de esa misma noche. Fruncí el ceño. ¿San Antonio? Él me había dicho que se reuniría con sus socios en Dallas. Una risita amarga se me escapó de los labios. Julián odiaba manejar hasta Dallas. San Antonio, en cambio, era el lugar donde había vivido su madre antes de morir. Tenía recuerdos entrañables de ahí,
un detalle que me había repetido más de una vez. ¿Pero con quién había cenado en San Antonio mientras me mentía diciendo que estaba en Dallas? El recibo mostraba una mesa para dos, una botella de Cabernet Sauvignon caro, el mismo vino que me regaló en nuestro 10º aniversario, un vino que jamás olvidé, y como platos fuertes, filete y pasta. Traté de recordar la última vez que Julián me llevó a un lugar así. Quizás hace 10 años, cuando abrí mi primera panadería. Esa memoria estaba grabada en mí, la luz titilante de las velas, su sonrisa orgullosa, el brindis por mi éxito. Ahora ese recuerdo se sentía como una mentira, una fotografía deslavada en un álbum de engaños. Saqué mi propio celular y, con una determinación silenciosa, tomé foto del recibo y del correo. No quería creerlo, pero la intuición de una mujer, la intuición de una esposa con 40 años de matrimonio, es un saber primitivo, profundo. Algo estaba pasando, y tenía que descubrir qué era. Mis manos temblaban, no solo de coraje, sino de un miedo existencial que me calaba hasta el alma. Me sentía parada al borde de un precipicio, a punto de presenciar el derrumbe espectacular de toda mi vida. Fui al garaje. La camioneta vieja de Julián todavía estaba tibia, el aire cargado con olor a gasolina y con ese perfume dulce que venía impregnado en su ropa. Abrí la puerta, con un frío nudo en el estómago. Encendí mi linterna y revisé cada rincón del asiento del conductor. No había nada fuera de lo común, solo unas monedas sueltas y una botella de agua vacía. Pero cuando metí la mano en la guantera del lado del copiloto, mis dedos rozaron algo plástico y resbaloso. Lo saqué, y el corazón casi se me detuvo, un tubo de lubricante personal usado, con restos secos en la tapa, una prueba pegajosa y condenatoria. Me quedé ahí, de pie en la oscuridad del garaje, mirándolo como si fuera un secreto sucio, una manifestación tangible de mis peores temores. Julián y yo no habíamos sido íntimos en años. Siempre decía que estaba cansado, que la edad le había quitado las ganas. Entonces, ¿para qué era ese lubricante? La pregunta resonaba en mi cabeza, cada sílaba un martillazo contra mi frágil realidad. Me sentía paralizada, pero mantuve la mente fría, un instinto de supervivencia se activó dentro de mí. Lo puse exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado. Luego me limpié las manos con una servilleta, tallándolas con fuerza, como si temiera que la traición dejara una marca permanente en mi piel. Seguí buscando, esta vez con más cuidado, con método. Debajo del asiento trasero encontré varias servilletas arrugadas, empapadas en un perfume floral dulce que no era de hombre, y que tampoco era mi fragancia suave y conocida de rosas. Ese aroma era ajeno, desafiante, un grito vulgar de infidelidad dentro del santuario silencioso de nuestro garaje. Le tomé fotos a todo, al lubricante, a las servilletas, como si pudiera atrapar el olor en una imagen. Cerré el carro y regresé a la casa, el peso de esas pruebas oprimiéndome más que cualquier costal de harina que hubiera cargado en mi vida. Me senté en la mesa de la cocina, las manos temblándome sin control mientras tomaba otra vez el celular de Julián. A esas alturas, estaba casi segura de que me engañaba. Revisé sus mensajes, pero solo había chats de trabajo, fríos y secos, como un paisaje desértico. Su bandeja de entrada estaba vacía, salvo por aquel extraño correo. Revisé las carpetas de enviados y borradores. Nada. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, sospechosamente impecable, como si hubiera borrado cada rastro de su engaño. Un maestro de la mentira, pensé con amargura. Mi rabia se había convertido en una piedra fría y dura en el pecho, y dentro de mí comenzaba a despertar una emoción más peligrosa, un deseo de verdad, una necesidad de destapar la farsa, sin importar el costo. A la mañana siguiente, apenas salió el sol y la luz suave se filtró por las cortinas de la ventana, yo ya estaba despierta, como un fantasma en mi propia casa. La imagen del lubricante, el recibo del restaurante y aquel correo no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, un carrusel venenoso de dudas. Me quedé en la cocina, con las manos ocupadas pero la mente hecha un torbellino frenético. Preparé un desayuno sencillo, 2 huevos estrellados, un par de tostadas y una taza de café negro cargado, justo como le gustaba a Julián. Yo apenas había dormido en toda la noche. Julián bajó con cara de cansancio, el cabello revuelto y los ojos todavía adormilados. Se sentó a la mesa, agarró su taza de café,
Dio un sorbo y la dejó a la mitad. Tengo una reunión importante hoy, dijo con la voz ronca, usando esa línea ensayada que había repetido 1000 veces, sin mirarme a los ojos. Seguro llegaré tarde. Era tan bueno en esto, pensé. Las mentiras fáciles, el tono casual, me helaban la sangre. Asentí con una sonrisa forzada, aunque por dentro quería gritarle, ¿dónde es la reunión? ¿Con quién? ¿Otra vez en San Antonio? Pero me contuve. Mi rabia era un fuego silencioso. Está bien, cuídate, respondí con calma. Se levantó, me dio una palmadita ligera en el hombro, un gesto que se sintió más como una ocurrencia de último minuto que como una muestra de cariño, y se fue. La puerta se cerró, dejando la cocina en silencio, y a mí con una sospecha que ya se transformaba en una certeza monstruosa. Recogí la mesa y lavé los trastes uno por uno. El ritmo de la tarea era un pequeño ancla en medio de la tormenta de mis emociones. No podía quedarme ahí sentada inventando teorías. Necesitaba la verdad, pruebas firmes. Tomé mi celular y busqué el número de la señora Miller, una amiga de hace años que tanto me había ayudado cuando abrí la panadería. Alguna vez me habló de un buen investigador privado que se especializaba en casos de infidelidad. Julieta, si algún día lo necesitas, puedo pasarte el número de Thomas, me dijo entonces. Es muy discreto y confiable. Jamás pensé que tendría que llamarlo, pero ahora no me quedaba otra opción. Marqué su número, la voz me temblaba, y cada tono de llamada sonaba como un tambor marcando mi creciente ansiedad. Hola, señora Miller. ¿Podría ayudarme a contactar a Thomas? Yo lo necesito. Ella guardó silencio unos segundos, una pausa que decía más que cualquier palabra, antes de responder. Julieta, ¿qué pasa? ¿Acaso Julián hizo algo? Suspiré, sin ganas de entrar en detalles por teléfono, con el orgullo herido y expuesto. Solo necesito saber la verdad. ¿Puede ayudarme? La señora Miller, mujer de pocas palabras pero de gran intuición, aceptó de inmediato, y apenas una hora después recibí un mensaje de Thomas citándome al mediodía en un pequeño café del centro. Señora Roberts, por favor no se preocupe. Yo la voy a ayudar. El mensaje era corto, pero suficiente para darme un respiro. Un salvavidas en medio de un mar de engaños. Al mediodía fui al café, un lugar pequeño con mesas de madera gastada y el aroma del café recién tostado llenando el aire. Un olor que normalmente me reconfortaba, pero que en ese momento se sentía extrañamente ajeno. Elegí un rincón apartado, donde nadie pudiera fijarse en mí, una sombra en una sala llena de luz. Thomas llegó poco después. Era un hombre de mediana edad, bajo y robusto, con una camisa azul clara sencilla y unos ojos filosóficos que parecían leerlo todo, como si pudieran ver más allá de la superficie. Le entregué una memoria USB con las fotos que había tomado la noche anterior, el correo extraño, el recibo del restaurante, el tubo de lubricante y las servilletas. Esto es todo lo que tengo, dije con la voz temblorosa. No estoy segura, pero creo que mi esposo me engaña. Las palabras me supieron a ceniza. Thomas asintió, revisando cada imagen en su celular. Su rostro permanecía impasible, una fachada profesional que escondía cualquier pensamiento que tuviera. Con cuidado, fue anotando en una libreta pequeña. Señora Roberts, entiendo. Empezaré a seguir al señor Roberts esta misma tarde. No se preocupe, le avisaré en cuanto tenga noticias. Lo miré, conteniendo las lágrimas que ardían en mis ojos. Gracias, susurré. Solo quiero saber la verdad, sea cual sea. Thomas asintió con una mirada compasiva, un destello de comprensión en sus ojos. Haré lo mejor que pueda. Vaya a casa y no haga nada que despierte sospechas. Salí del café y caminé entre la multitud. Pero me envolvía una soledad que nunca había sentido antes. 40 años de matrimonio, una vida entera construida sobre la confianza, que ahora se desmoronaba bajo mis pies. Yo había depositado toda mi fe en Julián. Siempre creí que era un hombre de familia, alguien que estaría conmigo en cualquier dificultad. Él era mi roca, mi ancla. Y ahora me encontraba contratando a un desconocido para que siguiera a mi propio esposo. La ironía era un trago amargo imposible de pasar.
Me sentía como en una mala película, un personaje en un drama para el que nunca hice audición. Esa noche, mientras estaba en la panadería, el olor familiar de la levadura y la harina me envolvía como siempre, una presencia constante y reconfortante, mientras revisaba las facturas de los pedidos. Mi celular vibró. Un mensaje del señor Thomas. Lo abrí con el corazón desbocado, latiendo a 1000 por hora, la sangre rugiendo en mis oídos. Era una foto de Julián, con la camisa azul clara que solía usar, entrando a un restaurante elegante de la mano de una mujer. Amplié la imagen, y el corazón se me detuvo. Era Allison, mi nuera. Vestía un vestido negro ajustado, con maquillaje pesado, labios pintados de rojo intenso y el cabello suelto. No parecían suegro y nuera, sino una pareja en una cita. Sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro, compartiendo un secreto invisible. Me dejé caer en la silla, la mano temblándome mientras sostenía el celular. Allison. ¿Cómo era posible? En las reuniones familiares, ella y Julián siempre se mostraban distantes, apenas se dirigían la palabra. Ahora entendía, todo había sido una actuación, un teatro perfectamente ensayado, para engañarme a mí. El señor Thomas envió más fotos. En una de ellas estaban sentados en un rincón apartado, con una mesa decorada con velas y flores. Allison se inclinaba hacia él sonriendo, y Julián chocaba su copa con la de ella, mirándola con una ternura extraña. Sentí un dolor aplastante en el pecho. En 40 años jamás lo había visto mirarme así. Ni siquiera cuando éramos jóvenes. Cuando yo era aquella muchacha de San Diego, de cabello largo y sonrisa radiante, él me miraba de ese modo, con adoración genuina, con un amor que siempre creí que era mío. Ahora era de ella. A mitad de la noche llegó un video de parte del señor Thomas. El reloj en la pared marcaba las 2 de la mañana. Me puse los audífonos, un intento desesperado por mantener el secreto contenido, y le di play. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. En el video, Allison se inclinaba hacia el oído de Julián, susurrándole algo que lo hizo reír a carcajadas, un sonido que ya me resultaba ajeno. Su voz sonaba dulce, sus ojos brillaban bajo las luces del restaurante. Después se levantaron y se fueron, y Julián, siempre tan caballeroso, le abrió la puerta del coche como si fuera su dama, como si fuera su amante. Repetí el video una y otra vez, una tortura autoimpuesta. Cada vez era como otra puñalada en el corazón. Allison, mi nuera, a quien había tratado como a una hija, a quien le enseñé a preparar el flan tradicional de la familia, y Julián, el hombre al que le entregué toda mi vida, con quien formé un hogar. ¿Qué estaban haciendo a mis espaldas? ¿A espaldas de Daniel? Las preguntas me golpeaban como una ola gigantesca, lista para arrastrarme. Guardé todas las fotos y el video en una memoria USB, anotando cada detalle, fecha, hora, lugar, incluso el nombre del restaurante. Mis manos trabajaban en automático, pero mi mente estaba hecha un caos. No quería creerlo. No podía creer que Julián y Allison fueran capaces de algo tan bajo, tan cruel. Pero la evidencia estaba frente a mí, innegable, una montaña de pruebas. Me quedé en la panadería, rodeada de charolas de pan dulce que olían delicioso, mientras mi mundo se desmoronaba. Recordé los primeros días del negocio, cuando Julián me ayudaba a cargar los costales de harina, cuando nos reíamos juntos en aquella pequeña cocina, nuestros sueños tan grandes como el cielo. Ahora todo parecía un recuerdo lejano, una hermosa mentira que había vivido por demasiado tiempo. A la mañana siguiente, estaba en la cocina pequeña de la panadería, sosteniendo la lista de pedidos para un hotel importante en el centro. El aroma a harina y vainilla, que siempre me daba paz, ese día me supo vacío, un consuelo hueco. Apenas terminé de firmar la factura de entrega, sentí que mi celular vibraba en la bolsa del mandil. Me limpié las manos, y el corazón se me fue al suelo cuando vi que era un mensaje del detective. Solo una frase corta: señora Roberts, le estoy enviando más pruebas. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban mientras abría el mensaje. Una serie de fotos apareció en la pantalla. La primera mostraba a Julián, con su camisa gris de siempre, saliendo de una oficina de abogados cerca de la plaza principal. A su lado iba Allison, con un vestido de oficina color beige,
El cabello recogido en una coleta alta y unas enormes gafas oscuras que casi le tapaban la cara. Un intento patético de pasar desapercibida. Caminaban muy cerca, no como suegro y nuera, sino como pareja. Sus cuerpos eran la prueba viva de un lazo prohibido. En la siguiente foto estaban frente a un hotel de 4 estrellas, con puertas de cristal reluciente y un letrero dorado. Hice zoom, buscando desesperada algún detalle que negara lo que estaba viendo, pero no había nada. Se veían demasiado naturales, demasiado cómodos juntos, como parte de un mundo al que yo ya no pertenecía. Luego llegó un video corto de parte del señor Thomas. Le di play y sentí el corazón golpearme tan fuerte que pensé que me reventaría, un tambor frenético contra mis costillas. La toma era a distancia, pero lo suficientemente clara como para ver a Julián y Allison en el balcón del tercer piso del hotel. Él tenía el brazo alrededor de su cintura, y ella descansaba la cabeza en su hombro, con el cabello moviéndose suavemente con el viento. Y entonces, como una puñalada, los vi darse un beso rápido, sin intentar ocultarse. Fue breve, pero bastó para apagar la última chispa de esperanza que me quedaba. Repetí el video cuadro por cuadro, cada imagen hundiéndose más en mi alma, un descenso lento y doloroso al infierno. La cortina de la habitación se abrió un poco, y Allison salió corriendo a abrazar a Julián, con el rostro iluminado de felicidad, como si fuera una muchacha enamorada. Me dejé caer en la silla, aferrándome al borde de la mesa para no desmoronarme. El señor Thomas escribió, también rentaron la habitación por la tarde. Parece que se van a quedar toda la noche. Yo estaré al pendiente. Leí el mensaje una y otra vez, con la garganta apretada, como si me estuvieran estrangulando. Apenas unas horas antes, Julián me había escrito, Julieta, hoy no llegaré a casa. Tengo que reunirme con un posible socio de fuera de la ciudad. Descansa. El tono era dulce y cariñoso, como lo había sido durante años. Pero ahora sabía que todo era una mentira. Una mentira bien construida. Un supuesto socio de fuera de la ciudad. Pero él no estaba fuera, estaba aquí, en un hotel de 4 estrellas con nuestra propia nuera. Encendí mi disco duro portátil y guardé con cuidado cada foto y cada video. Cada vez que presionaba guardar, me detenía a mirar la imagen como si quisiera comprobar que no estaba soñando. En el video, la mirada de Julián hacia Allison era tan tierna. La forma en que le acariciaba el cabello me recordó a cuando me lo hacía a mí, hace más de 30 años. Éramos jóvenes y yo creía que nuestro amor duraría para siempre. Una promesa susurrada bajo un cielo estrellado en San Diego. Ahora, al ver esto, todo lo que veía eran mentiras y una traición descarada. Recordé las reuniones familiares, todos sentados alrededor de la mesa, un cuadro perfecto de lo que yo pensaba que era una familia unida. Allison siempre se sentaba lejos de Julián. A veces incluso lo miraba con desdén. Daniel solía bromear, mamá, creo que Allison no soporta a papá. Lo evita como a la peste. Yo también lo creí. Pensé que simplemente no se llevaban bien, que ella estaba tratando de encajar en la familia. Pero ahora entendía que todo había sido una farsa, una danza de engaños perfectamente ensayada. Actuaban demasiado bien frente a mí, frente a Daniel, frente a todo el vecindario. Me sentí como una tonta, una esposa ciega, traicionada por 2 personas en las que más confiaba, justo frente a mis ojos. La gente seguía con su vida, sin enterarse de lo que pasaba en ese balcón del hotel. Pero el señor Thomas había capturado el momento perfecto, como un cazador silencioso, una instantánea de mi nueva realidad. Le respondí, gracias. Por favor, siga vigilando. Necesito saberlo todo. Él contestó breve, lo haré. Mantenga la calma. Esa noche regresé a la casa que había sido mi hogar con Julián. Ahora la casa se sentía extraña, un lugar lleno de fantasmas y mentiras. Abrí el cajón del buró y saqué un sobre grueso, mis manos moviéndose con una determinación sombría. Imprimí todas las pruebas, las fotos de Julián y Allison saliendo de la oficina del abogado, las fotos de ellos entrando al hotel, las fotos en el balcón, y cada cuadro del video. Las acomodé con cuidado, sellé el sobre y lo escondí al fondo del cajón, debajo de viejas fotos familiares. Tomé una de esas fotos, los 4 juntos, Julián, Allison,
Daniel y yo, en el cumpleaños de Daniel, hacía unos años. Allison sonreía abrazando fuerte a mi hijo, mientras Julián estaba a mi lado con su brazo sobre mi hombro, con esa expresión de orgullo. Ahora, al verla, lo único que quería era romperla en pedazos, arrancar de mi vida la imagen de sus sonrisas falsas. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, escuché la puerta principal abrirse lentamente. Julián entró tambaleándose, oliendo a alcohol. El socio fue muy complicado. Julieta se quejó con la voz ronca, los ojos rojos como si hubiera estado despierto toda la noche. Tuve que beber mucho. Estoy muerto de cansancio. Yo estaba en la cocina, con un vaso de agua en la mano, mirándolo actuar, sintiendo como si me estuviera restregando sal en la herida. Descansa, respondí con calma, usando la voz ensayada de una esposa de toda la vida. Mañana tienes que ir a trabajar. Él asintió. Me dio una palmada en el hombro como si nada pasara, y se arrastró hasta la recámara. Minutos después ya roncaba tranquilamente, como si nunca me hubiera engañado, como si nunca hubiera ido a un hotel con nuestra propia nuera. Cuando estuve segura de que Julián ya dormía, mi celular vibró. Era una llamada del detective, el señor Thomas. Su voz sonaba baja, casi en susurro, como si temiera que alguien lo escuchara. Señora Roberts, grabé su conversación en el estacionamiento del hotel. Usé equipo especial. Ni cuenta se dieron. Le envío el archivo ahora. El corazón me golpeaba fuerte en el pecho, pero logré contestar con calma. Gracias, Thomas. Mándeme el archivo. Minutos después, un audio apareció en mis mensajes. Me puse los audífonos, me senté en la mesa y presioné play. Lo primero que escuché fue la voz de Allison, fría, ambiciosa, la voz de una desconocida. Papá, apúrate con ese contrato falso. Quiero tener ya toda la cadena de panaderías. Quiero sacar a esa vieja de la casa. Sentí un golpe seco en el pecho y apreté el celular con fuerza. Luego escuché la voz de Julián, grave y segura. No te preocupes por esos papeles. Julieta no sabe nada. Déjamelo a mí. Ella confía demasiado en mí. Fue como una cuchillada girando dentro de mi corazón. No solo me estaban engañando. También planeaban arrebatarme todo lo que había construido. La cadena de panaderías. Todo el sudor, las lágrimas, las noches sin dormir. Hornear cada tanda. Correr por toda la ciudad para cumplir con las entregas y mantener mi reputación. Todo eso era mío. Julián nunca ensució sus manos en la cocina. Jamás atendió el mostrador ni firmó contratos con hoteles. Y ahora él y Allison querían quitármelo todo. Sacarme de la casa que yo había convertido en un hogar. Casi me derrumbé, pero todavía tuve la entereza de copiar el audio a la memoria USB donde guardaba las demás pruebas. Anoté con cuidado la hora y el lugar, como si ese acto meticuloso fuera lo único que me mantenía firme en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en la panadería, mi celular volvió a vibrar. Thomas había enviado otro paquete de fotos tomadas con un lente telefoto. En ellas aparecían Julián y Allison dentro de su carro, con un montón de papeles frente a ellos. Allison tenía una pluma roja y revisaba el documento con atención, marcando cada línea, mientras Julián, a su lado, asentía y sonreía, como si estuviera totalmente de acuerdo. Thomas escribió: escuché algo. Parece que quieren usar un contacto en la notaría para hacer la transferencia. Investigaré más. Amplié la foto. No podía leer las letras del documento, pero lo supe de inmediato. Esos no eran papeles de trabajo normales. Estaban planeando robarme todo lo que había levantado con mis manos, paso a paso. Me quedé ahí, rodeada de charolas de pan dulce que olían a gloria, pero sentí que mi mundo entero se desmoronaba. Volví a abrir el archivo de audio, me puse los audífonos y escuché cada frase, cada palabra. Esa vieja ridícula, así me llamaba a Allison. Recordé los días en que recién había llegado a la familia. Cuando le enseñé a hacer arroz, cuando la abracé como a una hija. Yo pensé que era parte de nosotros, que junto con Daniel iba a construir un futuro. Y Julián, el hombre al que había amado desde que era una muchacha en San Diego, el que juró estar conmigo hasta el final.
Ellos dos habían hecho de mí una burla, una tonta que aún creía en el amor y en la familia. En ese momento entró una clienta de siempre, la señora Peterson, que acostumbraba comprar pan para sus nietos. Julieta, tu panadería ha estado llenísima últimamente. Tu cadena de tiendas se está expandiendo. Estoy muy orgullosa de ti, me dijo con su voz cálida. Forcé una sonrisa y respondí. Gracias, hago lo que puedo. Pero por dentro estaba hecha pedazos. Me preguntaba qué pensaría la señora Peterson si supiera la verdad. ¿Me vería como una mujer fuerte, o como una tonta traicionada por su esposo y por su nuera? Empaqué los panes de la señora Peterson, me despedí en la puerta y luego me dejé caer en la silla, con las manos sobre la cabeza. Quise llorar, pero las lágrimas no salieron. En su lugar, una rabia silenciosa ardía dentro de mí como el fuego de un horno, lista para encenderse en cualquier momento. Esa noche, durante la cena, me senté frente a Julián en la pequeña cocina, bajo la luz amarillenta que le daba a su rostro un brillo extraño, casi distorsionado. Comía y hablaba con voz monótona, como si nada pasara, como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse sobre él. Julieta, tengo que firmar unos papeles de negocios importantes esta semana. Quizás deberías revisarlos. Son complicados, dijo. Tomé un pedazo de pan y fingí darle una mordida, pero en mi cabeza solo resonaba la voz de Allison en la grabación. Papá, apúrate y firma los contratos falsos. Sabía que me estaba tanteando. Quería arrastrarme a su mugroso plan. Le regalé una sonrisa seca, la fachada de una esposa demasiado cansada para discutir, y contesté. Sí, los veré después. Ahora estoy agotada. Él asintió, dio un sorbo de vino y me miró como si nada estuviera mal. Pero yo sabía que detrás de esa sonrisa se escondía un hombre listo para arrebatarme todo lo que había construido. Un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Julián se sirvió unas copas más de vino. El rostro se le enrojeció y empezó a arrastrar las palabras, hablando de un cliente difícil que supuestamente había visto ese día. Yo asentía como si lo escuchara, pero por dentro quería gritarle, ¿crees que soy tan estúpida? Cuando se levantó tambaleándose y se fue al cuarto, despejé la mesa, cada movimiento lento, conteniendo la furia que hervía dentro de mí. Él se dejó caer en la cama, roncando fuerte, y dejó las llaves del carro en el buró, brillando bajo la tenue luz, un llamado de sirena a mi venganza. Me quedé mirando esas llaves, el corazón golpeando fuerte en mi pecho. Era mi oportunidad, mi momento. Entré al cuarto despacio, cuidando de no hacer el menor ruido. Cada paso se sentía como caminar entre el dolor y la decisión, entre el pasado y un futuro desconocido. Tomé las llaves, las apreté con fuerza y fui directo al garaje. La noche estaba en silencio, como si el mundo contuviera la respiración. Lo único que se escuchaba eran los grillos afuera, su canto marcando el ritmo de mi furia contenida. Encendí la linterna del celular. La luz débil iluminó la vieja camioneta de Julián, cómplice silenciosa de su traición. Abrí la puerta. El olor a gasolina seguía ahí, mezclado con un perfume dulce y extraño. Abrí la guantera entre los asientos y ahí estaba, el tubo de lubricante, con la tapa floja y restos secos en la orilla, un monumento a su infidelidad. Lo tomé en mis manos, sintiendo que sostenía un secreto sucio. Era la prueba de que Julián y Allison seguían con su juego secreto, con su retorcida danza. Llevé el tubo a la cocina, lo puse sobre la barra y me lavé las manos con jabón de limón. Me las tallé a fondo, como si pudiera borrar cualquier rastro de la traición que acababa de tocar. El aroma fresco no calmó mi rabia, pero me ayudó a mantener la concentración. Abrí el cajón de las herramientas y saqué un tubo de pegamento industrial transparente, el mismo que alguna vez usé para arreglar una silla en la panadería. Una herramienta de mi oficio, ahora convertida en arma para mi venganza. Con cuidado, desenrosqué la tapa de lubricante y lo llené con el pegamento, gota a gota, hasta que quedó completamente lleno. Limpié la boquilla, lo sacudí un poco para mezclarlo y probé un poco. Salió sin problema, igual que el lubricante original. A simple vista, nadie notaría la diferencia. Sonreí apenas, aunque por dentro un huracán me estaba destrozando. Esto no era un juego. Era el primer paso para hacer justicia. Volví a poner el tubo en la guantera,
Acomodé el tapete del piso y el asiento exactamente como estaban, como si nadie hubiera tocado nada, y cerré el carro. Abrí la cajuela para revisar. Solo había bolsas arrugadas, una botella de agua vacía y un condón sin usar tirado en una esquina. El corazón me dio un brinco, pero ya no me sorprendía. Le tomé fotos con mi celular y las agregué a mi creciente colección de pruebas. Cada imagen era otra pieza, un recordatorio de que no podía dejar que Julián y Allison se salieran con la suya. De regreso en la casa, dejé las llaves en su lugar, junto al despertador de Julián. Tomé un libro viejo y me senté en el sillón de la sala, fingiendo que leía. La luz tenue caía sobre las páginas, pero no podía concentrarme en una sola palabra. La cabeza me daba vueltas. Pensé en Daniel, mi hijo, que vivía creyendo que era feliz con Allison, sin saber la verdad. ¿Cómo decirle que su esposa y su propio padre nos estaban traicionando? Pensé en la cadena de panaderías, en los 40 años de trabajo y desvelos, en todas las discusiones con Julián para defender mi sueño. Él nunca lo entendió del todo, pero yo confiaba en que me apoyaba. Ahora sabía que solo estaba esperando el momento adecuado para arrebatármelo todo. Una hora después, Julián se despertó y tambaleándose entró a la cocina por un vaso de agua. Vio las llaves sobre la mesa y ni sospechó nada. Todavía sin dormir, Julieta, preguntó con voz pastosa. Le sonreí y contesté. No, solo estoy leyendo un poco. Termina tu agua y vuelve a la cama. Él asintió, bebió y regresó al cuarto, quedándose dormido de inmediato. Yo lo miré como si fuera un desconocido. Ese hombre que alguna vez me prometió estar conmigo hasta el final ahora planeaba destruir lo que más amaba. Pero lo que él no sabía era que yo ya había empezado mi contraataque. Al amanecer me levanté. La luz entraba tímida por la ventana de la panadería. Estaba en mi cocina de siempre, amasando pan, preparando flanes y dulces para un pedido grande de un hotel. Hundía las manos en la masa con todas mis fuerzas, canalizando mi rabia en cada movimiento. Cuando regresé a casa para el desayuno, hice el esfuerzo de mantener el rostro sereno. Julián ya estaba levantado, con una taza de café negro en la mano. Le serví huevos y pan tostado. Julián, dije con calma, mañana tengo que viajar a Nashville para firmar un contrato con un nuevo socio. Seguro regreso tarde. ¿Puedes encargarte de la cena? Lo observé de reojo. Levantó la vista sorprendido, pero en sus ojos brillaba algo que no era preocupación. Era alivio. ¿Un contrato importante?, preguntó, tomando mi mano con una ternura fingida. No te preocupes. Anda, yo me encargo. Pero esa chispa en sus ojos, esa leve curva en sus labios como si se hubiera quitado un peso de encima, me atravesó el pecho. Él quería que me fuera, y yo sabía perfectamente por qué. Sonreí y asentí. Gracias. Te llamo si regreso tarde. Él dio otro sorbo a su café. Luego se levantó diciendo que tenía que ir temprano a la oficina. Al salir, vi que había dejado su celular sobre la mesa y la pantalla se encendió con una llamada perdida. El nombre que apareció me hizo fruncir el ceño. El corazón me latía con fuerza. Allison Thomas. Estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocarlo, Julián regresó, lo tomó apresurado y apagó la pantalla frente a mí. Se me olvidó, murmuró con una sonrisa forzada. Y se fue. Me quedé ahí, viendo cómo la puerta se cerraba, con la sensación de haber recibido una bofetada. Ya ni siquiera se tomaba la molestia de ocultarlo. Ese día trabajé como una máquina, entregando pan, firmando facturas, sonriendo a los clientes. Pero mi mente solo giraba en torno a Julián y Allison. No podía permitir que siguieran con su farsa a mis espaldas y a las de Daniel. Necesitaba más pruebas, escuchar de su propia boca lo que decían cuando creían que nadie los oía. Esa noche fingí cansancio. Me acosté temprano y le dije a Julián. Mañana tengo que levantarme temprano para alcanzar el autobús, así que me voy a dormir. Él asintió, me dio una palmada en el hombro. Descansa, Julieta. Ten cuidado en tu viaje mañana. Me recosté y cerré los ojos, pero agudicé el oído, atenta a cada ruido de la casa. Cerca de la medianoche, cuando los ronquidos de Julián se detuvieron,
lo escuché levantarse con sigilo. La tenue luz de su celular iluminó la oscuridad. Salió del cuarto con el teléfono en mano, creyendo que yo dormía. Permanecí inmóvil, el corazón latiéndome con fuerza. Luego me levanté despacio y lo seguí de puntitas. Me oculté detrás de la cortina gruesa de la sala y lo vi parado en una esquina oscura, junto a la ventana. Llevó el celular al oído y habló en voz baja. Sí, claro. Ven mañana a la casa. Ya no tendremos que ir a un hotel. Julieta tiene que salir de la ciudad a firmar un contrato y regresará tarde. Escuché una risita suave del otro lado. Era la voz melosa de Allison. Qué bien, papá. Por fin vamos a poder relajarnos. Julián rió y respondió. Sí, ven temprano. Te estaré esperando. Me quedé detrás de la cortina, sintiendo como la sangre me hervía. No solo me estaban engañando, planeaban convertir mi casa, el hogar de mi hijo y el mío, en su lugar de encuentros. Regresé al cuarto en silencio, abrí un cajón y saqué la grabadora vieja de Daniel, la que le había comprado para la universidad, para que grabara sus clases. Revisé la batería, le puse una nueva y la encendí en modo de grabación continua. La escondí detrás del librero en la recámara, junto al cabecero, segura de que captaría todo. Ajusté con cuidado el cable y lo cubrí con un portarretratos familiar. Era la foto de los 4 en la boda de Daniel y Allison. Al mirarla, un sabor amargo me llenó la boca. La sonrisa de Allison, el abrazo de Julián, ahora sabía que todo era una mentira. Antes de volver a la cama, confirmé que la grabadora funcionaba. Coloqué el portarretratos en la posición justa para tapar el cable. Luego me acosté, fingiendo dormir. Julián regresó al cuarto, se dejó caer sobre la cama y empezó a roncar como si nada pasara. Pero mis ojos estaban bien abiertos en la oscuridad, más despiertos que nunca. Alcancé el reloj y programé la alarma más temprano de lo normal. Cerré los ojos, no para dormir, sino lista para el siguiente paso de mi plan. Me levanté a las 5 de la mañana, cuando aún estaba oscuro. Apenas entraba por la ventana la débil luz de los faroles de la calle. La casa estaba en silencio, lo único que se oía eran los ronquidos constantes de Julián desde la recámara. Estaba en la cocina, con una taza de café frío en la mano, mirando la sartén con aceite que ya había puesto en la estufa. Era el último paso de mi plan, una simple trampa de humo, pero suficiente para desenmascarar la verdad. Amarré un hilo delgado al encendedor de la estufa. Lo pasé hasta la ventana y lo até a un objeto pesado, una vieja lata de café que encontré en el gabinete. Con solo jalarla desde lejos, la flama encendería el aceite y produciría humo negro y espeso, suficiente para alarmar a los vecinos. Abrí un poco la ventana junto a la estufa para que el humo pudiera salir. Lo probé una vez. El humo subió de inmediato, formando espirales como una señal de advertencia. Lo apagué enseguida, revisé todo otra vez y me aseguré de no dejar ningún rastro que pudiera despertar sospechas en Julián. Me puse una chamarra, tomé mi bolso grande y fingí que salía para mi viaje. Antes de irme, entré a la recámara y lo sacudí suavemente. Tengo que ir a la central de autobuses ahora mismo, dije con voz tranquila. Voy a firmar un contrato. Probablemente regrese tarde esta noche. Él abrió los ojos y, con voz adormilada, contestó. Está bien, cuídate, Juliet. Llámame si necesitas algo. Después hundió el rostro en la almohada y volvió a dormirse. Me quedé mirando al hombre que alguna vez amé y en quien confié. Ahora estaba ahí, sin darse cuenta de la trampa que lo esperaba. Me di la vuelta con el corazón pesado, pero con pasos firmes. En vez de ir a la central, crucé la calle y toqué la puerta de la casa de la señora Peterson, mi vecina y amiga. Ella abrió y al verme con el bolso en la mano, frunció el ceño con preocupación. Juliet, ¿qué haces levantada tan temprano? ¿Pasa algo?, preguntó con cariño. Forcé una sonrisa. Señora Peterson, ¿puedo quedarme aquí unas horas? Necesito vigilar mi casa. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada más. Me sirvió una taza de café caliente y me ofreció una silla junto a la ventana. Desde ahí podía ver la entrada de mi casa, por donde entrarían Julián y Allison, y donde la verdad saldría a la luz.
Alrededor de las 10 de la mañana, un taxi se detuvo frente a la casa. Allison bajó con un vestido floreado y unas gafas oscuras, como si temiera que alguien la reconociera. Julián abrió la puerta, miró nervioso hacia los lados y enseguida la hizo pasar. Apreté la taza de café entre mis manos, sintiendo el corazón golpearme el pecho. Es hora, murmuré mientras encendía en mi celular la aplicación conectada a la grabadora escondida en la recámara. El sonido empezó a llegar a mis audífonos, la risa de Allison, el tintinear de las copas, pasos pesados. Después escuché la voz grave de Julián. Ya no tenemos que escondernos en un hotel. Allison soltó una carcajada. De verdad sabes escoger el momento. La vieja ya se fue, ¿verdad? Me mordí los labios para contener la rabia al oír cómo me llamaba la vieja con tanto desprecio. Luego la cama empezó a rechinar junto con otros ruidos que no quise seguir escuchando. Cerré los ojos, respiré hondo y me repetí. Solo un poco más, Juliet. Solo un poco más. Unos minutos después, de pronto Allison gritó. ¿Qué demonios es esto? Te estamos atrapados. Su voz sonaba llena de pánico, casi llorando. Julián gruñó. Cállate. Espera, déjame ver. Sonreí. Apenas toqué mi celular y activé la trampa de humo a distancia. El hilo jaló con fuerza. La estufa se encendió. El sartén con aceite prendió fuego y enseguida salió humo negro en espirales gruesas por la ventana de la cocina, extendiéndose afuera como una señal de alarma. La señora Peterson soltó un grito ahogado. Juliet, tu casa se está incendiando. Yo fingí estar asustada, pero por dentro sentía una calma extraña. Los vecinos comenzaron a salir a sus patios, gritando. La casa de Juliet se quema. Llamen a los bomberos. El señor Miller, que vivía cerca, sacó rápido su celular y llamó al departamento de bomberos de la ciudad. Yo me quedé ahí, apretando mi taza de café con fuerza, con la mirada fija en mi casa. Todo iba de acuerdo con mi plan. En mis audífonos, la voz de Allison sonaba cada vez más desesperada. Julián, haz algo. No me puedo mover. La voz de Julián rugió. No grites. Te estoy intentando. Pero yo sabía que no podían hacer nada. El superpegamento industrial que había puesto en lugar de lubricante ya estaba haciendo efecto, dejándolos atrapados en el momento más humillante de sus vidas. Me los imaginé forcejeando, asustados, y una parte de mí se sintió satisfecha. No por crueldad, sino porque ellos me habían orillado a esto. Querían quitarme la panadería, a mi familia, incluso mi honor. Ahora pagarían. Miré por la ventana. El humo seguía subiendo, cada vez más espeso. Los vecinos se juntaban, gritando en pánico. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Juliet? Se fue de viaje por trabajo, eso escuché, contestó otro. La señora Peterson, parada junto a mí, me miró con ojos sospechosos, pero no dijo nada. Solo me apretó la mano con suavidad. Sabía que tenía una corazonada, pero no necesitaba darle ninguna explicación. La verdad estaba a punto de explotar, y yo estaba lista. 10 minutos después, se escuchó la sirena de un camión de bomberos al final de la calle, como una campanada fúnebre. El vehículo rojo frenó de golpe frente a mi casa. Vi a Daniel saltar del asiento del conductor con su uniforme de jefe de bomberos, el rostro tenso. Mi hijo gritó con voz firme. Preparen el equipo rápido. Puede que haya gente adentro. Lo miré y sentí un dolor punzante en el pecho. Mi hijo, siempre tan orgulloso de su familia y de sus padres. Y ahora estaba a punto de enfrentarse a la verdad más cruel. Quise correr a abrazarlo y decirle, perdóname, Daniel. Pero no tenía otra opción. Me quedé quieta, dejando que todo siguiera su curso. El humo de la cocina seguía elevándose en nubes espesas, haciendo que Daniel y su equipo creyeran que se trataba de un incendio grave. Mi hijo tomó la delantera con un marro, derribando la puerta principal de un golpe. El sonido de la madera astillándose retumbó en el aire. Sus compañeros lo siguieron con mangueras y extinguidores. Yo escuchaba el alboroto que venía del cuarto.
Los gritos desesperados de Julián se mezclaban con los sollozos de Allison. «Haz algo, Julián, no me puedo mover». «Cállate, no grites», gruñó él. Me mordí los labios, apretando el celular donde todavía recibía el audio del micrófono oculto. Estaban atrapados, indefensos, tal como lo había calculado. Daniel entró al dormitorio, y pude imaginar la escena que se encontró, a su propio padre y a su esposa, desnudos, pegados uno al otro en la cama, con los rostros pálidos de dolor y pánico. Yo no estaba ahí, pero por los audífonos escuché como la voz de Daniel se quebraba. «¿Qué? ¿Qué es esto?». Un bombero detrás de él murmuró sorprendido. «Dios mío». Otro no pudo contenerse y soltó una risa nerviosa, pero Daniel enseguida gritó. «¡Silencio!». Sabía que ese grito no era solo para mantener el orden, sino el último intento de mi hijo por ocultar su dolor. La humillación ya no estaba expuesta solo ante Daniel, sino frente a todo el equipo de bomberos y el vecindario entero. Uno de los bomberos salió corriendo y le avisó a Daniel. «Jefe, el humo ya está controlado. Fue solo un pequeño incendio de aceite, nada grave». Pero Daniel no respondió. Supuse que el muchacho seguía en el cuarto, paralizado por lo que estaba viendo. Los vecinos empezaron a acercarse, amontonándose frente a la puerta, señalando y murmurando. «¿Qué pasa?». «Es Julián con su nuera», gritó una mujer con voz incrédula. «Dios santo, ¿cómo pudo pasar algo así?», añadió otra. La señora Peterson, parada a mi lado, sacó su celular y empezó a grabar en silencio, acercando la cámara hacia Julián y Allison, que se retorcían en la cama con el rostro contraído de dolor. Luego me miró con ojos llenos de lástima y coraje. «Juliet, tú ya sabías de esto, ¿verdad?». No respondí. Solo asentí suavemente, sin despegar la vista de la ventana. Daniel salió del dormitorio. Escuché el golpe de sus botas sobre el piso de madera. Por los audífonos alcancé a oír a Julián gritar con voz ronca. «Saca a todos de aquí. Cierra la puerta, Daniel». Pero ya era demasiado tarde. Todo el vecindario estaba reunido, sus rostros cargados de desprecio, susurros que sonaban como un coro de vergüenza. Suegro y nuera, agarrados en pleno acto. «Increíble», exclamó un hombre. «Pobre Juliet». «¿Cómo llegaron a esto?», suspiró otra persona. Los bomberos, después de un momento de duda, tuvieron que intervenir. Cubrieron a Julián y a Allison con sábanas, intentando tapar sus cuerpos pegados, y los sacaron en camillas. Alcanzaba a oír los sollozos rotos de Allison mezclados con gemidos de dolor. «Por favor, hagan algo, ya no lo soporto», suplicaba. Julián apenas murmuraba con voz débil. «Que nadie nos vea». Pero ya todo el vecindario los había visto. Había miradas de repulsión, risas burlonas y cabeceos llenos de decepción. Los sacaron envueltos en una sábana delgada entre el murmullo creciente. «¡Qué vergüenza! Suegro y nuera. Dios mío, qué porquería». La multitud seguía reunida en la entrada cuando la ambulancia arrancó con la sirena a todo volumen. Entre los gritos, escuché carcajadas. «¡Qué espectáculo!», vociferó el señor Miller. «No puedo creer que haya dos personas tan sinvergüenzas en este mundo». Una anciana negó con la cabeza y murmuró a su vecina. «Pobre Juliet». Yo me quedé entre la gente, fingiendo sorpresa, como si apenas hubiera corrido desde la central de camiones. Daniel permanecía inmóvil en el patio, con los brazos colgando, el rostro pálido como un fantasma. Sus compañeros evitaban mirarlo y recogían sus herramientas en silencio. Sabía que Daniel no solo estaba impactado por ver a su padre y a su esposa pegados en la cama, sino destrozado por la doble traición de las dos personas que más quería. Quise correr a abrazarlo y decirle que lo sentía por dejarlo presenciar algo así, pero me contuve. Caminé detrás de la señora Peterson, que me acompañó en silencio hasta el hospital. Nos sentamos en el pasillo del tercer piso a esperar, mientras yo mantenía el gesto preocupado de una esposa que acababa de enterarse que su casa se había incendiado. Horas después, un doctor salió, con la frente perlada de sudor. Me miró y habló en voz baja. «Señora Roberts, logramos separarlos. Afortunadamente no hubo daños graves. Solo necesitaban una pomada para la piel».
Asentí, fingiendo alivio, mientras mis dedos rozaban discretamente mi bolso, donde tenía escondidos 2 tubos de mostaza espesa que había preparado. Gracias, doctor, dije con voz temblorosa, ocultando mis verdaderas intenciones. ¿Puedo verlos? Él asintió y me condujo a la estación de enfermería, donde me entregaron 2 tubos de pomada. La enfermera, una joven de rostro amable, me miró con compasión. Señora, esta es una situación muy difícil, lo lamento mucho. Le devolví una sonrisa débil y, en cuanto se dio la vuelta, cambié los tubos por los de mostaza que llevaba en mi bolsa. Mis manos se movieron rápidas y seguras, como si lo hubiera ensayado cientos de veces en mi cabeza. Entré a la habitación con un tubo de mostaza en la mano, fingiendo preocupación. Julián, Allison, ¿están bien? Allison estaba en la cama, con el cabello hecho un desastre, los ojos hinchados, incapaz de mirarme. Julián, todavía pálido, murmuró. Juliet, yo puedo explicarlo. Pero no lo dejé continuar. Coloqué el tubo de mostaza en la mesa junto a la cama y me di media vuelta. Minutos después, un grito desgarrador sacudió el pasillo. Allison se cubría el rostro llorando. Me arde. Me quema la piel. Julián se retorcía en la cama, maldiciendo. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién hizo esto? El pasillo entero se convirtió en un alboroto. Pacientes y familiares salieron a mirar. Una anciana susurró a su hijo. Son ellos, la pareja del video de esta mañana en internet, el suegro con la nuera. ¡Qué vergüenza! Otra persona añadió. Bien merecido lo tienen. El doctor corrió a la habitación ordenando a las enfermeras que les limpiaran la piel y aplicaran un agente neutralizador. Pero la humillación de Julián y Allison ya era pública, imposible de detener. El video que la señora Peterson había grabado, mostrándolos cuando los sacaban en camilla, se había regado por todo el vecindario y en redes sociales. Yo estaba en el pasillo, escuchando los murmullos, sintiendo como si todo el mundo fuera testigo de la caída de esos 2 traidores. Cuando la multitud se dispersó, Daniel entró a la habitación con una carpeta gruesa en la mano. Lo había llamado en cuanto la ambulancia se fue, pidiéndole que sacara del cajón el sobre con las pruebas que yo había guardado y los 2 papeles de divorcio que tenía listos. Me entregó la carpeta con la mirada vacía, sin decir palabra. La abrí, saqué los documentos y los puse sobre la mesa frente a Julián y Allison. Lo miré directo a los ojos y hablé con voz fría, pero firme. 40 años de matrimonio terminan aquí. Fírmenlos, y después hagan lo que quieran, siempre y cuando desaparezcan de la vida de mi hijo y de la mía. Allison se desplomó llorando, buscando la mirada de Daniel. Amor, perdóname. Cometí un error. Te lo suplico, te lo ruego. Perdóname. Pero Daniel solo la miró, con la mirada dura como piedra, y se fue sin pronunciar una sola palabra. Julián intentó tomarme la mano, con la voz temblorosa. Juliet, escúchame, yo no quise esto. Me solté de inmediato, cortándolo en seco. No digas nada más, Julián. Tú elegiste este camino. Y Juliet, por favor, gritó desesperado. Pero en ese momento entró la enfermera y advirtió. Guarde silencio. Está en un hospital. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. En el pasillo vi a Daniel recargado contra la pared, la cabeza entre las manos. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro, pero él no levantó el rostro. Mamá, susurró con la voz rota. ¿Por qué tuvo que ser papá? ¿Por qué ella? No respondí. Solo lo abracé con fuerza, compartiendo su dolor con el mío. En ese momento supe que Julián y Allison lo habían perdido todo, su honor, su matrimonio e incluso su sucio plan. Pero Daniel y yo también habíamos perdido a nuestra familia. Solo esperaba que, con el tiempo, encontráramos paz. Unas semanas después del escándalo, mi panadería estaba más concurrida que nunca. La campanita de la puerta no dejaba de sonar. Los clientes entraban y salían con sonrisas y palabras de aliento. Juliet, eres tan fuerte, me dijo la señora Peterson, sosteniendo una bolsa con flan recién horneado. Todo el vecindario está orgulloso de ti por cómo defendiste tu negocio familiar en medio de tanta porquería. Sonreí y le di las gracias.
La gente me apoyaba, me llamaban mujer fuerte, pero solo yo sabía que esa fuerza nacía de los pedazos rotos de mi corazón. Cada vez que veía el horno, donde había trabajado con sudor y lágrimas durante 40 años, recordaba a Julián y Allison, que quisieron quitarme todo, pero fracasaron. Y yo seguía aquí, con mi panadería, con Daniel y con una nueva vida. Daniel se mudó conmigo desde ese mismo día. No hablaba mucho de lo ocurrido, pero yo notaba el cambio. Ya no era el Daniel alegre, siempre riéndose. Sus ojos ahora se veían profundos, como si cargaran con una herida imposible de cerrar. Mamá, quiero quedarme aquí un tiempo, me dijo la primera noche, entrando con su maleta. Voy a ayudarte a llevar la panadería, a hablar con los clientes, lo que necesites. Lo abracé. Sentí el calor del sol que yo misma había criado y solo asentí sin preguntar nada. Sabía que Daniel necesitaba tiempo, y yo también. Cada mañana abríamos la panadería juntos. Yo preparaba el horno y acomodaba las charolas, mientras Daniel revisaba facturas y llamaba a hoteles y restaurantes. Mamá, el Gran Hotel quiere aumentar su pedido de pan dulce para la próxima semana, me gritó Daniel desde la caja registradora, con una voz tranquila, aunque sin el brillo de antes. Está bien, respondí. Confirma el pedido. Yo preparo más masa. Esos momentos tan simples me daban una paz que no había sentido en años. Ya no estaban las miradas falsas de Julián, ni la voz melosa y calculadora de Allison. Solo éramos Daniel y yo cuidando lo que aún nos quedaba. Las cenas ahora eran de a dos. Nos sentábamos frente a frente en la cocinita, comiendo comidas sencillas. A veces arroz con frijoles y pollo, otras veces solo pan con café. Mamá, ¿me haces un flan este fin de semana?, me preguntó una noche con una ligera sonrisa, la primera que le veía desde el escándalo. Está bien, le contesté, aliviada, pero tú me ayudas a mover el caramelo. Él asintió, y en ese momento sentí que poco a poco estábamos sanando. También empecé a hacer espacio para mí, algo que casi nunca hice en 40 años. Me metí a un club de cocina en el centro comunitario, donde mujeres de mi edad compartían recetas y contaban sus historias. Juliet, haces el mejor flan del barrio, me dijo una de ellas, riéndose cuando llevé una charola. Es un truquito que aprendí en San Diego, respondí con una sonrisa. También empecé a ir a la iglesia los fines de semana. Me sentaba en silencio, dejando que la luz de los vitrales me iluminara el rostro, y oraba. No por Julián ni por Allison, sino por Daniel, por mí misma, para que encontráramos la fuerza de seguir adelante. A veces salía a caminar con la señora Peterson en la plaza del pueblo, escuchando cómo me contaba los chismes del vecindario. ¿Sabes, Juliet?, decía con los ojos brillantes. Todos siguen hablando de Julián y Allison, pero dicen que tú fuiste la que ganó. Yo solo sonreía sin responder. Tal vez gané, pensaba. Pero el precio había sido perder a toda mi familia. Daniel también empezó a cambiar. Se volvió menos callado y comenzó a contarme sobre su trabajo como bombero. Ayer apagamos un incendio en el mercado, me dijo una noche mientras cenábamos. Estuvo bien peligroso, mamá. Pero, por suerte, nadie salió lastimado. Lo escuchaba con el corazón lleno de orgullo. Por favor, cuídate, le pedí con la voz temblorosa. Eres lo único que me queda. Daniel me miró con ternura. No te preocupes, mamá. Nunca te voy a dejar sola. Esas palabras fueron como medicina. Me devolvieron la fe de que, aunque había perdido tanto, todavía tenía a mi hijo, que siempre estaría conmigo. Una tarde, mientras la panadería estaba llena de clientes, me senté en la caja mirando el movimiento en la calle. La campanita de la puerta no dejaba de sonar. El olor a pan dulce llenaba el aire. Miré las charolas de flan y de postres, y pensé en todo el camino recorrido. Yo levanté esta panadería con mis propias manos. De ser una muchacha en San Diego pasé a convertirme en una mujer que aprendió a resistir. Julián y Allison quisieron arrebatarme todo, pero no pudieron. Me quedé con mi panadería. Me quedé con Daniel. Y, lo más importante, me quedé conmigo misma. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me escuchas? Cuéntame en los comentarios, me encantará leerte. Si esta historia te gustó,
Puedes apoyarme con un super gracias para que pueda seguir compartiendo más relatos como este. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Estoy deseando leer lo que piensas de esta historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevos relatos de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.